Bienvenidos a otro caso real del Foro del Miedo. Para los que no me conozcáis, me llaman El Narrador. Y hoy te traigo una historia que no te va a dejar indiferente. Antes de empezar, aviso. Este caso tiene detalles bastante perturbadores. No voy a entrar en descripciones innecesariamente gráficas, pero hay partes que pueden ser fuertes para algunas personas. También en algún momento se menciona un perro, por si prefieres estar prevenido. Así que, si estás listo, apaga las luces, ponte cómodo y vamos a ello. Cuando piensas en comida rápida, seguro te vienen a la mente imágenes de hamburguesas, patatas fritas y empleados sonrientes atendiendo detrás del mostrador. Para muchos, estos restaurantes son solo una parada rápida en su día a día, un lugar inofensivo, rutinario. Pero, ¿y si te dijera que hubo un hombre que convirtió estos establecimientos en escenarios de terror? Entre febrero y abril de 1997, un ex empleado recién despedido de una cadena de comida rápida desató el caos en Tennessee. En solo unos meses, robó 3 restaurantes diferentes y dejó un rastro de terror a su paso. En esos ataques, asesinó a 7 empleados jóvenes e inocentes que solo estaban ahí intentando ganarse la vida, haciendo su turno como cualquier otro día. Puede que nunca hayas oído hablar de Paul Dennis Reed. Su nombre suena como el de algún asesino en serie famoso, tipo el Betty K. Killer, pero no. Este es otro monstruo, Paul Reed. Él no quería ser un criminal. No al principio, al menos. Su sueño era convertirse en una estrella de la música country. Pero en lugar de llenar estadios con sus canciones, terminó escribiendo su nombre en la historia del crimen de la peor forma posible. En solo 60 días, dejó un rastro de sangre y horror que sigue resonando hasta hoy. Paul Dennis Reed Jr. nació el 12 de noviembre de 1957 en Richland Hills, un suburbio al noreste de Fort Worth, Texas. Para quienes no lo ubiquen, en esa época el lugar tenía unos 8.000 habitantes. Pasó de ser una zona de granjas rurales a convertirse en un área residencial, especialmente a partir de los años 40, cuando la Segunda Guerra Mundial impulsó la construcción de fábricas de armamento y la expansión de la ciudad. En esos años, empezaron a construirse fábricas de armamento en Fort Worth, lo que llevó a un crecimiento enorme de la población. Y ahí, en medio de ese boom, nació Paul. Cuando nació, tenía una deformidad en una de sus orejas, lo que le causó pérdida de audición. No fue un niño cualquiera. Tenía 2 hermanas mayores, Linda y Janet, y los 3 vivían con sus padres, hasta que todo se vino abajo. Cuando Paul tenía unos 3 años, sus padres se divorciaron. Al parecer, su padre era abusivo con su madre, y ella, con toda la razón, decidió largarse de ahí antes de que la cosa se pusiera peor. Bien por ella. Pero la cosa no fue tan fácil para los niños. Paul y su hermana Janet se quedaron viviendo con su padre y su abuela, mientras que Linda, la otra hermana, se fue con su madre. Así que básicamente Paul y Janet crecieron juntos, bajo el mismo techo, pero sin la figura materna que tal vez les habría dado un poco de estabilidad. Ahora, el padre de Paul, un tipo bastante turbio, trabajaba como investigador privado y se dedicaba a recuperar coches embargados, pero además de eso, tenía serios problemas con el alcohol. No era precisamente un padre presente. De hecho, pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, dejando que la abuela se hiciera cargo de los niños. Así que básicamente la abuela terminó haciéndose cargo de Paul y su hermana. Pero el problema era que no tenía idea de cómo ponerles límites. Y Paul, bueno, empezó a hacer de las suyas desde bien pequeño. No estamos hablando de travesuras inocentes.
Este tipo ya daba señales de que algo no andaba bien. Antes de cumplir los 5 años, se dedicaba a robar el correo de los vecinos y hasta les sacaba la ropa de los tendederos. Y eso no es lo peor. El pequeño desgraciado tuvo la brillante idea de echar tachuelas en la sopa de su abuela. Sí, como lo oyes. La pobre señora solo quería comer tranquila, y él le metió tachuelas en la comida. Y por si eso no fuera suficiente, también la encerró en su propia habitación, bloqueando la puerta para que no pudiera salir. Y como si todo eso no fuera suficiente, un día, mientras su abuela dormía en su habitación, prendió fuego a su cama, con ella adentro. Milagrosamente, la señora sobrevivió. Pero sinceramente, ¿cómo puedes seguir criando a un niño después de algo así? O sea, esto no es una travesura, es intento de asesinato. Y lo peor es que nadie lo castigó, nadie le puso un alto. Intentó quemar viva a su abuela y nada. Pero la cosa no termina ahí. Paul no solo era cruel con las personas, también tenía un lado sádico con los animales. En uno de los actos más horribles de su infancia, tomó el perro de su abuela y lo mató a golpes con un bate de béisbol. Sí, tal cual, un niño que hace algo así no está bien. Desde pequeño, Paul ya demostraba que tenía algo oscuro dentro de él, algo que, con el tiempo, solo iba a empeorar. Cuando Paul tenía 5 años, sufrió un golpe en la cabeza con un ladrillo. Algunos dicen que fue un accidente, que el ladrillo simplemente cayó mientras él jugaba en un sitio en construcción. Otros creen que alguien se lo tiró. Sea como sea, ese fue el primer gran trauma craneal que sufrió, y no sería el último. Además de todo esto, Paul no empezó la escuela hasta los 7 años. Su padre, que prácticamente lo ignoraba, finalmente decidió que ya era hora de mandarlo a estudiar. Pero cuando por fin llegó a la escuela, no tardó en quedar claro que algo no iba bien. Desde el primer día tuvo problemas para adaptarse. No se llevaba bien con otros niños, no seguía reglas y simplemente no encajaba. Cuando lo evaluaron, los psicólogos escolares descubrieron que tenía algún tipo de disfunción cerebral. No está claro exactamente qué, pero los especialistas detectaron que su juicio estaba alterado y que tenía comportamientos inapropiados para su edad. Esto podría explicar muchas de las cosas que había estado haciendo, aunque, sinceramente, lo de intentar quemar a su abuela y matar a su perro va más allá de cualquier diagnóstico. A los 8 años, Paul fue enviado a una escuela católica para niños en Houston, Texas. Más tarde, esa misma escuela se convirtió en un centro para niños abandonados o con problemas graves. Básicamente, ya desde pequeño lo estaban colocando en instituciones diseñadas para manejar casos complicados. Y luego, a los 14 años, otro golpe en la cabeza. Esta vez iba en su minibike cuando tuvo un accidente bastante grave. Se fracturó el cráneo y terminó hospitalizado durante un tiempo. Este era su segundo gran traumatismo craneal. Y si hay algo que muchos asesinos tienen en común, es justamente un historial de golpes severos en la cabeza. Y como si ya no tuviera suficiente con un traumatismo grave, poco tiempo después tuvo otro accidente. Esta vez iba en su bicicleta cuando un coche lo atropelló. Salió volando y su cabeza se estrelló contra el parabrisas del auto. Otro golpe brutal. Y, honestamente, ya a estas alturas, su cerebro debía estar bastante dañado. No se sabe exactamente qué pasó después del accidente, pero lo que es seguro es que este fue otro trauma más en su ya larga lista de lesiones en la cabeza. Y mientras todo esto pasaba,
su padre finalmente se hartó de él. Entre su comportamiento, sus problemas en la escuela y ahora sus constantes accidentes, decidió que ya no quería lidiar con él. Así que intentó deshacerse de su propio hijo. Sí, su propio padre intentó darlo en adopción cuando tenía 14 o 15 años. Literalmente, quería quitárselo de encima. Ahí fue cuando su madre, que lo había dejado con su padre años atrás, decidió hacerse cargo. Es mi hijo, debió pensar, así que se lo llevó a vivir con ella y su otra hermana. Pero eso tampoco duró mucho. A los 16 años, su propia madre lo echó de la casa. El motivo: se volvió agresivo con ella y también tuvo comportamientos inaceptables con su hermana. Intentó abusar de ella sexualmente, y no era la primera vez. Al parecer, ya había tenido actitudes similares con su otra hermana en el pasado. Así que, como te imaginarás, su vida no iba precisamente en la mejor dirección. Y esto apenas es el principio. Así que, después de eso, Paul quedó por su cuenta. Para cuando cumplió 18, ya tenía antecedentes en el sistema juvenil: robo de autos, falsificación de cheques y agresiones. Nada sorprendente, considerando el tipo de infancia que tuvo. A principios de los 80, cuando tenía poco más de 20 años, Paul se casó. Sí, alguien realmente se casó con él. No se sabe mucho sobre su esposa. Probablemente quiso desaparecer de la historia cuando todo salió a la luz. Y sinceramente, no la culpo. Lo que sí se sabe es que su propia hermana le advirtió a esta mujer: no te cases con él, no lo hagas. Pero ya sabes cómo es esto. Cuando alguien está enamorado, no siempre escucha razones. El amor es ciego, ya sabes. Cuando alguien está encaprichado, ignora todas las señales de alarma. Así que, aunque estaba casado, Paul seguía metiéndose en problemas. No tardó en ser acusado de robo con agravantes, pero logró evitar la cárcel porque lo declararon incompetente para ser juzgado. Básicamente, dijeron que no estaba en condiciones mentales para enfrentar un juicio. Pero eso no lo detuvo. Todavía casado, decidió robar equipo de la ciudad para intentar montar su propio negocio. Sí, así de descarado. Obviamente lo atraparon y lo arrestaron. Estaba esperando su juicio cuando comenzaron una serie de audiencias para determinar si realmente podía ser juzgado o si, otra vez, iba a librarse por cuestiones de salud mental. Así que ahí estaban, tratando de determinar si Paul era lo suficientemente competente para enfrentar el juicio. Y él, por supuesto, hizo todo lo posible para convencerlos de que no lo era. En plena audiencia, se dejó caer hacia atrás en su silla de manera dramática, como si hubiera perdido el equilibrio por accidente. Luego, empezó a disparar bolitas de papel con una liga en medio de la sala. Y por si eso no fuera suficiente, se puso a hacer un sombrerito de papel y se lo colocó en la cabeza a su propio abogado. Un verdadero espectáculo. El punto era claro. Quería que todos pensaran que no estaba en sus cabales. Pero había un detalle importante. Él solo actuaba así cuando tenía público. Cuando el jurado estaba en la sala, Paul actuaba como si estuviera completamente fuera de sí. Pero en cuanto se iban, volvía a comportarse con total normalidad. Y el juez se dio cuenta. No tardaron en entender que estaba intentando engañarlos, y no cayó en el juego. Tanto el juez como el fiscal sabían perfectamente lo que estaba haciendo. Así que al final lo declararon culpable de robo con agravantes. Fue sentenciado a 20 años de prisión. Suena bien, ¿no? 20 años. Pues no.
porque en realidad solo cumplió 7 años antes de salir en libertad condicional. Un tipo como él, con ese historial, de vuelta en las calles. Y eso solo significaba una cosa. Lo peor aún estaba por venir. Tal vez, si hubiera cumplido toda su condena, las cosas habrían sido diferentes. Pero no fue así. Mientras estaba en prisión, su esposa lo dejó. Nada sorprendente. Con todo lo que había hecho, era solo cuestión de tiempo para que ella se alejara por completo. Y ahí, encerrado en Texas, Paul empezó a desmoronarse aún más. Se volvió paranoico. Comenzó a tener delirios de que una organización secreta del gobierno lo estaba vigilando y manipulando su mente. Estaba convencido de que lo controlaban desde las sombras. A esa supuesta organización la llamó Scientific Technology. Así, sin más detalles, sin pruebas, solo su mente deslizándose cada vez más en la locura. Paul estaba completamente convencido de que lo estaban vigilando. Tanto así que empezó a escribir cartas al gobernador de Texas y al Washington Post, asegurando que llevaba años, desde 1985, bajo vigilancia del gobierno. Obviamente, la gente empezó a darse cuenta de que algo en su cabeza no funcionaba bien. Pero aún así, terminó su sentencia y salió de prisión. Ahora era un hombre libre. Podía haber intentado rehacer su vida, dejar atrás todo el caos. Pero por supuesto, no lo hizo. En 1990 tuvo otro accidente de coche. Y sí, otra vez, su cabeza salió mal parada. Esta vez sufrió una conmoción cerebral y llegó a perder el conocimiento. Ya es casi un chiste a estas alturas, pero la cantidad de golpes en la cabeza que acumulaba era absurda. Y si algo sabemos de la historia de criminales como él, es que los traumas cerebrales no suelen traer nada bueno. Ya sabes cómo es. La gente trata de hacérsela fuerte cuando tiene una conmoción. No pasa nada. Estoy bien. Estoy bien. Pero hay que tomárselo en serio. De verdad. Y bueno, ese fue mi pequeño TED Talk. Gracias. El caso es que, con el tiempo, el comportamiento de Paul se volvió aún más errático. No estaba mejorando. Al contrario, cada vez era más inestable. En mayo de 1997, su padre falleció. Paul asistió al funeral y lo hizo de la manera más extraña posible. Llegó vistiendo una camiseta verde lima, shorts y zapatillas deportivas. Y bueno, si ese hubiera sido el deseo de su padre, no habría problema. Pero no era el caso. Pero eso no fue lo peor. Para completar el espectáculo, Paul apareció con una corona de Burger King en la cabeza y exigió que lo llamaran Rey Paul. Sí, en pleno funeral de su padre. Imagina la escena. La familia, los amigos, todos ahí despidiendo al pobre hombre. Y Paul, con su camiseta verde fosforescente, su corona de cartón y exigiendo que lo trataran como un rey. Obviamente, la gente no sabía cómo reaccionar. Todos lo miraban como diciendo: ¿qué demonios está haciendo? Pero él se mantuvo firme. No iba a cambiar, no iba a disculparse. Para él, eso era simplemente quien era. Y como si su comportamiento no fuera suficiente, además tenía un carácter explosivo. No solo era raro, también tenía un temperamento impredecible y peligroso. Paul no solo era impulsivo, era una bomba de relojería. Siempre estaba enfadado, siempre al borde de estallar. Y mucha gente le tenía miedo, incluso sus propios familiares. A pesar de todo, en 1994, de alguna manera, consiguió una novia. No se sabe muy bien cómo alguien quiso estar con él, pero el caso
es que llegaron a vivir juntos, pero según ella, convivir con Paul era como caminar sobre hielo fino. Nunca sabías con qué versión suya te ibas a encontrar. Un día podía estar tranquilo y al siguiente completamente fuera de control. Hasta que, una noche, perdió completamente la cabeza. En un ataque de ira, agarró a su gato y lo lanzó con fuerza al otro lado de la habitación. Y eso fue solo el comienzo. La cosa no se detuvo ahí. Después de lanzar al gato, su furia se volcó completamente contra su novia. La tiró con violencia sobre el sofá. Se subió encima de él y le presionó una almohada contra la cara. No la soltó. Ella luchaba, intentaba respirar, pero él seguía ahí, impidiéndole tomar aire. Y no fue hasta el último segundo, cuando estaba al borde de perder el conocimiento, que finalmente la dejó ir. Fue aterrador. Y, obviamente, esa fue la gota que colmó el vaso. La relación terminó ahí mismo. Pero su novia no era la única que le tenía miedo. Su hermana Linda también vivió aterrorizada por él durante años. Desde que eran niños, Paul la amenazaba constantemente con matarla. Y además de eso, estaban las acusaciones de agresión. Janet, su otra hermana, también tenía algo que decir sobre él, y no era nada bueno. Janet, su otra hermana, terminó testificando en su contra en la corte. Dijo que, además de todo lo demás, Paul también la había amenazado con un cuchillo para asegurarse de que no hablara. Quería silenciarla a toda costa. Para este punto, la gente simplemente evitaba estar cerca de él. Nadie quería tenerlo cerca. Nadie se sentía seguro a su alrededor. Y Paul, en lugar de enfrentar su realidad, decidió que el problema eran los demás. Así que tomó una decisión. Que se jodan todos. Me voy a Nashville a convertirme en estrella de la música country. Sí, tal cual. Lo curioso es que no hay nada en su infancia o juventud que sugiera que realmente tenía talento o pasión por la música country. No hay registros de que tocara la guitarra, escribiera canciones ni nada por el estilo. Pero por alguna razón, estaba convencido de que iba a triunfar. Bueno, tal vez estaba decidido a aprender o algo. Al final, todo el mundo tiene derecho a perseguir sus sueños, ¿no? Así que Paul llegó a Nashville con la idea de convertirse en una estrella de la música country. Pero una cosa es soñar con la fama y otra muy diferente es pagar las cuentas. Porque claro, mientras esperaba su gran oportunidad, tenía que trabajar. Así que consiguió un empleo como lavaplatos en Shoney's, un restaurante tipo diner americano. No sé si Shoney's es bueno, nunca he ido, pero bueno, ese no es el punto. El caso es que, en el trabajo, Paul parecía ser un tipo bastante normal. Se llevaba bien con sus compañeros y, de hecho, entabló conversación con dos de ellos, a quienes empezó a contarles sobre sus grandes planes. Un día, en medio de una charla con dos compañeros de trabajo, les soltó una idea bastante inquietante. ¿Qué os parece si robamos un restaurante de comida rápida durante la noche, cuando no haya testigos? Su sueldo de apenas $100 a la semana no le alcanzaba, y parecía que estaba buscando soluciones poco convencionales. No se sabe exactamente qué respondieron sus compañeros, pero está claro que la idea se quedó dando vueltas en la cabeza de Paul, y al final decidió que no necesitaba a nadie más. Si los demás no querían hacerlo con él, lo haría solo. Así que el rey Paul se fue a una casa de empeño y compró un revólver calibre 32. Y unos meses después, consiguió algunas más. No compró solo una, sino 2 pistolas automáticas calibre .25. El tipo que le vendió las armas incluso se extrañó. Le preguntó algo así como: ¿no acabas de comprar un arma hace poco? A lo que Paul respondió:
Sí, pero no me gustaba cómo disparaba la otra. Estas me gustan más. Mentira. Porque en realidad no se deshizo de la primera. Ahora tenía 3 armas en su poder. Y luego, en febrero de 1997, las cosas dieron un giro. Durante su turno en Shoney's, perdió los estribos por algo y le lanzó un plato a un compañero de trabajo. No fue una simple discusión. Fue suficiente para que lo despidieran en el acto. Y a Paul no solo le molestó, se enfureció de verdad. Era pura rabia lo que sentía. Y decidió que no iba a quedarse de brazos cruzados. Ahora tenía la motivación y las armas para hacer exactamente lo que había estado planeando. Y lo que estaba a punto de hacer lo convertiría en uno de los criminales más infames del país. Después de ser despedido, su situación económica empezó a apretar. Se estaba quedando sin dinero, así que tomó una decisión. Condujo hasta Captain D's, una cadena de comida rápida en Tennessee. Esperó hasta que estuvieran a punto de cerrar y entró por la puerta de salida. Cuando entró, encontró a algunos empleados todavía dentro. En lugar de hacer lo que había venido a hacer, les preguntó si estaban contratando. Los trabajadores, que ya estaban cerrando, le respondieron algo así como: «Bro, estamos cerrando. Si quieres aplicar, vuelve mañana en la tarde». Paul sonrió, dijo: «Ok, adiós», y se fue. Pero no se rindió. A la mañana siguiente, 16 de febrero, volvió. Ni siquiera esperó hasta la tarde, como le habían dicho. Llegó temprano, antes de que Captain D's abriera sus puertas, alrededor de las 8:50 de la mañana. Sabía que había gente adentro, así que empezó a golpear la puerta con fuerza, exigiendo que le abrieran. El gerente del restaurante salió a ver qué pasaba. Se llamaba Steve Hampton. No se sabe exactamente qué conversación tuvieron, pero de alguna manera Paul logró convencerlo de que le dejara entrar. Más tarde, una testigo declaró que mientras conducía cerca del restaurante, vio a Paul y a Steve parados afuera. Paul sostenía un papel blanco en la mano, como si fuera un currículum o una solicitud de empleo. Pero todo eso era solo una fachada, porque en cuanto entró al restaurante, Paul bloqueó la puerta detrás de él, sacó su arma y se la mostró a Steve. No estaba solo. Había otro empleado dentro, alguien del turno de la mañana. Y en ese momento, los dos se dieron cuenta de que lo que estaba pasando no era un simple intento de conseguir trabajo. El otro empleado que estaba allí era una chica llamada Sarah Jackson, una empleada de 16 años que trabajaba en el turno de la mañana. Paul no perdió tiempo. Apuntándolos con el arma, les ordenó que caminaran hacia la cámara frigorífica del restaurante. Los obligó a entrar, los hizo acostarse boca abajo en el suelo y, sin pensarlo 2 veces, comenzó a disparar. No les dio ninguna oportunidad. Descargó su arma contra ellos una y otra vez hasta asegurarse de que ambos estuvieran muertos. No los conocía. No tenía ninguna razón personal para hacerlo. Simplemente los ejecutó. Con los 2 empleados sin vida en el suelo, salió de la cámara frigorífica y se dirigió directamente a la caja registradora. Se llevó $7,000 en efectivo. Bastante dinero para estar en la caja de un restaurante de comida rápida, ¿no? Pero no había terminado. Después de vaciar la caja registradora, Paul revisó la cartera de Steve y encontró $600 más. Ese dinero era el alquiler de Steve, su sueldo, su esfuerzo, su vida, todo arrebatado en cuestión de segundos. Mientras tanto, el restaurante seguía cerrado y vacío. Nadie tenía ni idea de lo que había pasado, hasta que, alrededor de las 10 de la mañana,
Otro empleado llegó para comenzar su turno. Intentó entrar, pero la puerta estaba cerrada. Golpeó, llamó, nada. Preocupado, contactó a otro Captain Dees cercano, pero tampoco obtuvo respuesta. Al final, decidió llamar a otro compañero de trabajo, cuyo padre era policía. Cuando llegaron junto con el asistente del gerente y lograron entrar al restaurante, se encontraron con una escena escalofriante. Fueron directo a la cámara frigorífica. Y ahí estaban Steve y Sarah. Ambos habían sido ejecutados a sangre fría, con un revólver calibre 32. Ahora, esta parte de la historia puede parecer un poco fuera de lugar al principio, pero quédate con esto, porque al final todo cobrará sentido. Esa misma tarde, a unos 11 kilómetros del Captain Dees, un hombre estaba caminando por la autopista Ellington Parkway, recolectando latas para reciclar. Mientras buscaba entre la basura, encontró algo extraño: unos documentos de identidad perteneciente a los hijos de Steve Hampton. El hombre, extrañado, pensó que tal vez el dueño de esos documentos había sido víctima de un robo o algo, así que decidió entregárselos a la policía. Al día siguiente, el 17 de febrero, la policía decidió inspeccionar la autopista donde se había encontrado los carnets de los hijos de Steve. Y ahí, tirados por el suelo, encontraron más cosas. Estaba la licencia de conducir de Steve, su tarjeta de crédito, su tarjeta de alquiler de películas e incluso su certificado de nacimiento. Todo esparcido al azar, como si alguien simplemente lo hubiera arrojado desde un coche en movimiento. Guarda este detalle en mente, porque más adelante cobrará sentido. Mientras tanto, 3 días después de los asesinatos en Captain Dees, Paul decidió que era hora de gastarse su nuevo dinero. Fue a un concesionario y pagó $2,000 en efectivo para alquilar un coche. El vendedor de coches lo reconoció de inmediato. Paul ya había estado ahí antes, preguntando por un vehículo, pero en ese momento no tenía dinero. Ahora, de repente, aparecía con un fajo de billetes. El vendedor no pudo evitar preguntarle: «Espera, ¿no me dijiste la otra vez que no tenías dinero? ¿De dónde sacaste todo esto tan rápido?» Paul, obviamente, le soltó una mentira. «Oh, he estado ahorrando. Soy muy bueno guardando dinero. Y además mi padre me está ayudando». Mentira tras mentira, que no sabemos si llegaron a convencer del todo al vendedor. Pero al final, el dinero es dinero. Y el vendedor no hizo más preguntas. Le entregó el coche y ahora Paul tenía algo que le daba aún más libertad. Movilidad. Ahora podía desplazarse sin problemas. Y si crees que la historia ya era oscura hasta este punto, prepárate, porque lo peor todavía estaba por venir. Paul no tenía intención de detenerse. Si lo que hizo en Captain Dees ya era aterrador, lo que vendría después solo demostraría que su sed de violencia estaba lejos de saciarse. El 23 de marzo de 1997, apenas 5 semanas después de los asesinatos en Captain Dees, Paul ya tenía un nuevo objetivo. Estaba en su coche, aparcado en un McDonald's, a solo 3 kilómetros del primer crimen. Esperó pacientemente. Miraba el restaurante, observando los movimientos de los empleados. Sabía que el cierre era a medianoche y solo tenía que aguardar el momento perfecto. Y ese momento llegó cuando 2 empleados salieron por la puerta trasera para tirar la basura. Paul no dudó. Se bajó del coche, los emboscó y los obligó a entrar de nuevo al restaurante a punta de pistola. Pero lo que no sabía era que, dentro, había una tercera persona. Un empleado estaba justo en la entrada.
sin idea de lo que estaba pasando afuera. No tuvo tiempo de reaccionar. Paul, sin pensarlo, disparó. Les disparó a los tres. No les dio oportunidad de suplicar, de escapar, de hacer nada. Simplemente los ejecutó. Sus víctimas fueron Andrea Brown, de 17 años, Ronald Santiago, de 27, y Robert Sewell, de 23. Ninguno de ellos tenía nada que ver con Paul. No había venganza, no había un motivo personal, solo violencia sin sentido. Solo estaban ahí, trabajando, intentando ganarse la vida, y se cruzaron con la persona equivocada. Solo estaban ahí, haciendo su turno, intentando ganarse la vida. Y de repente, un hombre entra y los asesina sin razón alguna. Pero había un cuarto empleado en el restaurante, José González. José, al ver lo que estaba pasando, intentó mantenerse fuera de la vista. Se quedó agachado, en silencio, rezando para que Paul no lo viera. Pero lo vio. Paul apuntó su arma y disparó. Pero esta vez algo cambió. El arma se atascó. José no lo pensó dos veces. Sabía que esa era su única oportunidad. Así que se lanzó sobre Paul e intentó defenderse. Peleó con todas sus fuerzas, pero Paul tenía otra carta bajo la manga. Sacó un cuchillo y lo apuñaló 17 veces antes de dejarlo en el suelo, creyendo que estaba muerto. Dio por hecho que José no sobreviviría. Así que, sin perder más tiempo, se dirigió a la caja registradora. Paul se llevó todo el dinero que pudo. Entre la caja registradora y la caja fuerte, robó un total de $3,000 y luego huyó. Lo que no sabía era que José González no estaba muerto. A pesar de haber sido apuñalado 17 veces, logró reunir fuerzas para levantarse y llamar al 911. Los operadores apenas podían entender lo que decía. Su voz era débil, entrecortada, pero sabían que algo horrible había pasado. De inmediato, enviaron policías y paramédicos al McDonald's. Cuando llegaron, encontraron a los 3 empleados muertos y a José apenas aferrándose a la vida. También hallaron pruebas en la escena: fibras, rastros físicos, pequeños detalles que con el tiempo serían clave para atrapar a Paul. En la escena del crimen, además de los cuerpos y las pruebas físicas, la policía encontró algo más: 6 casquillos de bala calibre 25. Ahora sabían qué tipo de arma estaba usando el asesino, pero seguían sin pistas sobre quién estaba detrás de estos ataques. No había lógica, no había un patrón claro, solo ataques aleatorios a restaurantes de comida rápida. Entonces, un mes después, el 23 de abril de 1997, Paul atacó de nuevo. Esta vez, su objetivo fue un Baskin Robbins en Clarksville, Tennessee. Sí, lo sé. ¿Una heladería ahora? ¿Por qué meterse con los 31 sabores? Déjalos en paz, Paul. Llegó alrededor de las 10 de la noche, justo cuando el local estaba cerrando. Adentro solo quedaban 2 empleadas, Angela Holmes, de 21 años, y Michelle Mays, de 16 años. Las 2 estaban cerrando el local cuando Paul llegó a la puerta. Obviamente, ya estaba todo cerrado, así que le dijeron que no podían atenderlo. Si quería un helado, tendría que volver al día siguiente. Pero Paul tenía otros planes. No está claro qué les dijo ni cómo logró convencerlas, pero de alguna manera las hizo abrir la puerta y dejarlo entrar. En cuanto estuvo dentro, todo cambió. Sacó su arma, apuntó a las 2 y, como en los casos anteriores, vació la caja registradora y la caja fuerte. Pero esta vez hizo algo diferente. No las mató ahí mismo.
En lugar de eso, obligó a Angela y a Michelle a subir a su coche. Una vez escuché un consejo que se me quedó grabado. Tal vez recuerdes algún programa de televisión donde un experto en crímenes decía esto. Si alguien te apunta con un arma y te dice que vayas a otro lugar, no vayas. Nunca vayas al segundo lugar. Porque si te mueven a otro sitio, significa que las cosas solo van a empeorar. Si te quedas donde estás, aún hay una posibilidad de que alguien te vea, de que haya testigos, de que puedas escapar. Pero si te llevan a otro lugar, las probabilidades de sobrevivir bajan drásticamente. Lamentablemente, Angela y Michelle no tenían opción. Paul las obligó a subir a su coche, y desde ese momento, su destino ya estaba escrito. Es un pensamiento horrible, lo sé, pero es algo que siempre he tenido en la cabeza. Haz lo que sea para no ir al segundo lugar. Ojalá nunca tengas que usar esta información, pero ahí la dejo. Michelle, una de las empleadas, tenía una rutina. Cada noche, su hermano pasaba a recogerla después del turno. Ese día llegó, como siempre, alrededor de las 10:10 de la noche. Lo que hace que todo esto sea aún más aterrador es lo rápido que pasó. Desde el momento en que Paul entró hasta que se llevó a Angela y Michelle, pasaron menos de 10 minutos. Cuando el hermano de Michelle llegó, ya era demasiado tarde. El hermano de Michelle esperó afuera, como lo hacía siempre. Vio que el auto de su compañera de trabajo seguía en el estacionamiento, así que pensó que tal vez aún estaban terminando de cerrar. Las luces del local seguían encendidas, pero cuando se asomó por la ventana, no había nadie adentro. Algo no cuadraba, algo estaba mal. Por suerte, confió en su instinto y llamó al 911. Cuando la policía llegó, rápidamente notaron lo que había pasado. La caja registradora estaba vacía. La caja fuerte también había sido saqueada. Pero lo más preocupante era que Angela y Michelle no estaban por ninguna parte. Lo que encontró la policía dejó claro que esto no era solo un robo. Las carteras de Angela y Michelle seguían en la tienda, intactas. Si el único objetivo hubiera sido el dinero, ¿por qué no se llevó también sus pertenencias personales? Lamentablemente, la respuesta llegó demasiado rápido. A la mañana siguiente, encontraron los cuerpos de Angela y Michelle en Dunbar Cave State Natural Area, un parque de 110 acres en Clarksville, Tennessee, a solo 3 millas del Baskin Robbins. La escena era espantosa. Ambas habían sido brutalmente apuñaladas. Los detalles son demasiado horribles para describirlos, pero con solo ver el estado en el que fueron encontradas, quedó claro que Paul había llevado su violencia a un nuevo nivel. Paul no se había olvidado de Shawnees, ni de la humillación de haber sido despedido, y menos aún del gerente que lo echó. No iba a dejarlo pasar, así que el 12 de junio de 1997 decidió hacer algo al respecto. Fue directamente a la casa del hombre que lo despidió, Mitchell Roberts. Se paró frente a su puerta y llamó. Cuando Mitchell abrió, se encontró con Paul, sonriendo como si nada. ¿Me recuerdas?, preguntó. Parecía una visita inesperada, pero nada fuera de lo común. Lo que Mitchell no sabía era que Paul llevaba consigo un cuchillo y un arma. Al principio, actuó como si solo estuviera ahí para hablar, fingiendo interés en algo. Pero eso no iba a durar mucho. Paul fingió que solo quería hablar. No estaba ahí para suplicar por su trabajo, pero intentó hacer que Mitchell pensara que aún podía ayudarlo de alguna forma. En realidad, su plan era mucho más oscuro. Lo que quería era secuestrarlo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Mientras hablaban en la puerta,
Paul notó algo en el fondo de la casa. El hijo de Mitchell estaba jugando con una videocámara. Recuerda, esto era 1997, así que probablemente era una de esas cámaras grandes y algo torpes de la época. Tal vez no hubiese sido para tanto, pero en su mente, Paul la vio como un problema, porque el niño estaba grabando, y en ese momento se dio cuenta de que todo su plan podía venirse abajo. Lo pillaron en cámara. Fue entonces cuando entendió que no podía hacer nada sin dejar evidencia. Así que, sin más remedio, abortó su misión y se largó de ahí. Paul, dándose cuenta de que lo estaban grabando, cambió de táctica en el acto. Le hizo una seña a la cámara, sonrió y dijo algo como: «Bueno, nos vemos luego», y se fue. Pero Mitchell no era tonto. Algo en la actitud de Paul no le cuadró. Sabía que algo raro pasaba, que esa visita no había sido casual. Así que en cuanto Paul se marchó, llamó a la policía. «Oigan, hay un tipo extraño merodeando por aquí. Algo no está bien». Para ese momento, la policía ya estaba en alerta máxima. Las autoridades habían identificado un patrón en los ataques y sabían que había alguien asesinando empleados de restaurantes de comida rápida. Por eso, ya estaban vigilando de cerca varios locales, esperando el próximo movimiento del asesino. Lo que no sabían era que ya tenían su nombre, y pronto todo iba a encajar. La policía sabía que el asesino volvería a atacar. Estaban apostados en distintos restaurantes de comida rápida, esperando atraparlo en el acto. Hasta ese momento, no tenían idea de quién estaba detrás de estos asesinatos y robos. Pero estaban seguros de algo. Tenía que ser la misma persona. Además, gracias a José González, el superviviente del ataque en McDonald's, sabían que solo había un agresor. No era un grupo, no eran varios delincuentes, era un solo hombre. Y entonces llegó la llamada de Mitchell. Con esa pista, la policía fue directamente a la casa de Paul para arrestarlo. Lo llevaron a la comisaría, le tomaron las huellas dactilares, lo fotografiaron. Y fue en ese momento cuando hicieron un descubrimiento clave. Las huellas dactilares de Paul coincidían perfectamente con una que habían encontrado en una pieza clave de evidencia. ¿Recuerdas el carnet del videoclub de Steve Hampton? La que encontró el hombre que recogía latas para reciclar. Pues ahí, en esa tarjeta, había una huella, y era de Paul. ¡Boom! Ahora tenían una conexión directa entre él y el asesinato en Captain D's. Con esta nueva prueba, la policía llevó la foto de Paul a José González, el único superviviente del ataque en McDonald's. Le preguntaron si reconocía al hombre de la imagen. José ni siquiera dudó. Sí, es él. Y no solo José. Otros 2 empleados de restaurantes de comida rápida también lo identificaron. Paul Dennis Reed ya no era solo un sospechoso. Ahora era el hombre al que estaban buscando. Las pruebas seguían acumulándose. Los empleados de Captain D's que estuvieron ahí la primera noche, cuando Paul fingió estar buscando trabajo, también lo identificaron. Sí, es él. Es el mismo tipo que vino preguntando si estábamos contratando. Pero eso no era todo. Las huellas de zapatos encontradas en la escena del crimen en Captain D's coincidían perfectamente con la talla de Paul. Y lo más incriminador de todo, en sus zapatos, la policía encontró ADN de las víctimas del Baskin-Robbins. Además, los análisis forenses revelaron que las fibras halladas en los cuerpos de Angela y Michelle coincidían con las fibras del auto de Paul. Ya no había dudas. Paul Dennis Reed era el asesino de los restaurantes de comida rápida. Las pruebas eran contundentes. No había escapatoria.
Paul Dennis Reed fue acusado de 7 cargos de asesinato en primer grado. Pero aquí es donde el proceso judicial se complicó un poco. Como cada ataque y asesinato ocurrió en condados diferentes, no podían juzgarlo en un solo juicio. En lugar de eso, hubo 3 juicios separados, uno por cada serie de crímenes. El primero comenzó en 1999 y se centró en los asesinatos de Captain Dees y Baskin Robbins. El segundo juicio, el de los asesinatos en McDonald's, tuvo lugar en el año 2000, y la evidencia en su contra era simplemente aplastante. En el caso de McDonald's, José González testificó ante el jurado y no solo identificó a Paul como el atacante, sino que relató cada detalle aterrador de lo que ocurrió esa noche. Su testimonio fue clave. En el caso de Baskin Robbins, la fiscalía presentó pruebas aún más incriminatorias. El ADN de las víctimas había sido encontrado en los zapatos de Paul. Además, el cuchillo utilizado en los asesinatos coincidía con el tipo de arma blanca que Paul poseía. No había espacio para dudas. Paul Dennis Reed era el responsable de cada uno de estos crímenes. Mitchell Roberts también testificó en su contra. Identificó a Paul como el hombre que intentó entrar en su casa, el mismo que llegó con intenciones ocultas y que solo se marchó porque se dio cuenta de que estaba siendo grabado. A pesar de todas las pruebas en su contra, Paul se declaró no culpable en los 3 casos. Su defensa intentó jugar la carta de la incompetencia mental, argumentando que tenía daño cerebral y antecedentes de problemas psicológicos. Pero el tribunal no lo aceptó como una excusa válida para sus crímenes. En el primer juicio, por los asesinatos en Captain Dees, Paul recibió una condena de muerte doble, una por cada asesinato. Además, fue sentenciado a 25 años de prisión por el robo agravado. 8 días antes de que comenzara su segundo juicio, el del caso Baskin Robbins, Paul intentó la misma estrategia. Dijo que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio, que su estado mental no era el adecuado. Así que el Estado envió a un psiquiatra independiente para evaluarlo. No está claro qué preguntas le hicieron o qué pruebas usaron, pero el resultado fue definitivo. Paul sí era competente para ser juzgado. Su plan fracasó, así que el juicio siguió adelante. El jurado no tardó en llegar a una conclusión. Lo encontraron culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado con premeditación. Además de los 2 cargos de asesinato en primer grado, Paul fue declarado culpable de 2 cargos de secuestro con agravantes y uno de robo especialmente agravado. Sí, yo también me quedé con la duda. ¿Qué demonios significa especialmente agravado? Bueno, resulta que es un término legal que describe una forma más severa de robo, generalmente por el nivel de violencia o la presencia de un arma. Pero lo importante es esto. Por cada asesinato en el caso Baskin Robbins, Paul fue sentenciado a muerte. No había salida para él. Porque de verdad, ¿qué esperaba? ¿Matar a 7 personas inocentes y seguir su vida como si nada? Y todavía faltaba el juicio por los asesinatos en McDonald's. Otra vez, antes de empezar, intentó declararse incompetente. Otra vez, lo evaluaron. Y otra vez, el veredicto fue claro. Estaba en condiciones de ser juzgado. Así que el proceso siguió, y como era de esperarse, fue declarado culpable de 3 asesinatos premeditados, 3 asesinatos en comisión de delito, un intento de asesinato y otro cargo más de robo especialmente agravado. Por cada asesinato en este caso, también recibió la pena de muerte. Paul Dennis Reed estaba acabado, pero aún no había terminado su historia.
su ejecución fue programada para el 29 de abril de 2003. El 14 de abril, Paul escribió una carta al gobernador y a otras autoridades en la que decía que no iba a intentar frenar su ejecución. Parecía estar aceptando su destino. Pero entonces, su hermana Janet entró en escena. Janet, que para ese momento ya era abogada, presentó una petición llamada Next Friend Petition, cuestionando nuevamente la competencia de Paul para ser ejecutado. Y esto llevó el caso a la justicia federal. El Tribunal de Apelaciones aceptó la petición y, el 28 de abril, un día antes de su ejecución, ordenó suspenderla. Así que, gracias a su hermana, Paul tuvo más tiempo. Durante los siguientes 10 años, su caso rebotó de un tribunal a otro, pasando por múltiples audiencias para determinar si realmente era competente para ser ejecutado. Y aquí viene la parte irónica. Paul se negó a continuar con la apelación que había iniciado su hermana. Su defensa, entonces, usó eso como argumento para decir: «¿Ven? Está tan incompetente que ni siquiera quiere salvarse a sí mismo. Pero sinceramente, ¿por qué luchar tanto por él? No quiero juzgar, pero si un familiar mío asesinara a varias personas inocentes, lo siento, pero ya no hay vuelta atrás. Aunque bueno, supongo que para su hermana seguía siendo familia, por más monstruoso que fuera». Finalmente, en octubre de 2012, la Corte Suprema de Tennessee resolvió el caso. Confirmaron las sentencias de muerte y rechazaron los intentos de declarar a Paul incompetente. Básicamente dijeron: sí, tiene daño cerebral, sí, tiene delirios, pero eso no lo exime de lo que hizo. Es culpable y debe pagar por sus crímenes. Parecía que, esta vez, no habría más retrasos, pero la muerte lo encontró antes de que lo ejecutaran. El 1 de noviembre de 2013, a solo 11 días de cumplir 56 años, Paul Dennis Reed murió en un hospital de Nashville por insuficiencia cardíaca, provocada por complicaciones de neumonía y otros problemas respiratorios. Así terminó su historia. Pero la gran pregunta quedó en el aire. ¿Era realmente un enfermo mental o solo fingía estarlo? En 2012, en su fallo final, la Corte Suprema de Tennessee lo llamó un enigma humano. Se determinó que sí tenía daño cerebral y delirios. Paul creía que el gobierno lo vigilaba constantemente, que intentaban controlar su mente de manera remota. Aseguraba que todos sus juicios eran simulaciones, que sus abogados eran actores manipulados por Scientific Technology, esa misteriosa organización que solo existía en su cabeza. Pero al mismo tiempo, durante años, les confesó a varios psiquiatras que fingía sus problemas mentales para evadir la justicia. Entonces, la pregunta es: ¿era un hombre mentalmente enfermo tratando de parecer cuerdo? ¿O era un hombre cuerdo tratando de parecer mentalmente enfermo? Durante los juicios y apelaciones, psicólogos y psiquiatras testificaron tanto a favor como en contra. Y al final, ni siquiera los expertos pudieron ponerse de acuerdo. El debate sobre la salud mental de Paul Dennis Reed fue una pesadilla para los expertos. Nadie negaba que tenía problemas. La pregunta era hasta qué punto esos problemas influían en sus crímenes. En 1998 se le hizo un PET scan y encontraron que el lado izquierdo de su cerebro estaba atrofiado, es decir, no funcionaba correctamente. Una neuropsicóloga clínica, que lo entrevistó varias veces entre 1998 y 1999, testificó que su daño cerebral le causaba trastornos mentales y de comportamiento significativos. Según su análisis, Paul había mostrado signos de psicosis desde 1978 y comenzó a tener delirios a mediados de los 80.
Además, cuando revisó sus registros escolares, encontró que su CI estaba en los 80, lo que se considera bajo. También se dijo que cumplía los criterios para un trastorno antisocial de la personalidad. Pero eso no era todo. En 1999, una patóloga del habla y lenguaje lo evaluó y testificó que Paul tenía dificultades en el lenguaje, algo común en personas con lesiones cerebrales traumáticas. Y todavía más expertos analizaron su caso. Un psicólogo clínico de la Universidad de Columbia lo entrevistó por más de 20 horas. Habló con su madre y hermanas y revisó su historial. Su conclusión: Paul sufría de esquizofrenia paranoide desde hacía al menos 20 años. También determinó que sus trastornos cognitivos y de comportamiento eran consecuencia de su daño cerebral. Pero aquí es donde la cosa se volvía confusa. A lo largo de esos 20 años, Paul también había actuado de manera completamente racional en muchas ocasiones. Y esto generaba la gran duda. ¿Se puede ser racional y estar enfermo al mismo tiempo? Algunos expertos decían que sí, pero para otros no se podía justificar sus asesinatos con su estado mental. De hecho, había evidencia de que Paul entendía perfectamente lo que hacía. Antes de los asesinatos, se inscribió en un colegio comunitario y sacó puras A en casi todas sus materias. Y más atrás, en 1984, después del incidente en el tribunal donde hizo el sombrero de papel, escribió una carta al fiscal del estado, disculpándose por su comportamiento y pidiendo una reducción de su sentencia. Es decir, tenía conciencia de sus actos, pero al mismo tiempo, su historial médico decía que su mente no estaba bien. Ni siquiera los expertos pudieron ponerse de acuerdo. Los profesionales de la salud mental que testificaron para la fiscalía aceptaban que su cerebro estaba dañado, pero no creían que eso justificara sus asesinatos premeditados. Este dilema sigue sin una respuesta clara, porque la gran pregunta sigue siendo: ¿era un hombre enfermo que no podía controlar sus actos? ¿O simplemente un asesino que intentó usar su enfermedad como excusa? Paul Dennis Reed dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Era realmente competente para enfrentar un juicio? ¿Estaba en su sano juicio cuando cometió los asesinatos? ¿Los planeó con frialdad o fue impulsivo? Y lo más importante, ¿alguna vez sintió algún tipo de remordimiento? La verdad es que nunca mostró arrepentimiento. Nunca dijo lo siento. Nunca trató de justificar sus actos con algo más allá de sus delirios. La única certeza es que si no lo hubieran atrapado, habría seguido matando. El apodo que le dieron, el asesino de comida rápida, suena ridículo, pero al final define lo que hizo. Paul tuvo una vida difícil, pero con cada decisión que tomó, la hizo aún peor. Al menos, con su muerte, las familias de sus víctimas pudieron encontrar algo de paz. Jerry Jackson, el padre de Sarah Jackson, la joven de 16 años asesinada en Captain D's, dijo que la muerte de Paul le trajo cierre. El padre de Andrea Brown, la chica de 17 años asesinada en McDonald's, fue más contundente. Hubiera preferido que lo ejecutaran en lugar de que muriera por causas naturales. Pero de cualquier manera, estaba feliz de que Paul ya no estuviera en este mundo. Después de sus crímenes, las cadenas de comida rápida en Nashville empezaron a cerrar más temprano y la policía patrullaba con más frecuencia por las noches. Nadie quería que algo así volviera a pasar. Lo cierto es que la historia de Paul Reed es un caso que mezcla la brutalidad con el misterio, porque no hay duda de que su cerebro estaba dañado y que su vida estuvo llena de violencia desde pequeño. Pero eso no justifica lo que hizo, porque al final del día, él tomó la decisión de matar,
y lo hizo sin piedad. La historia de Paul Dennis Reed es una prueba de que el mal puede aparecer en cualquier lugar, incluso en los sitios más cotidianos, como un restaurante de comida rápida. Nos gusta pensar que el peligro siempre se puede prever, que hay señales de advertencia, que los monstruos tienen cara de monstruos. Pero la realidad es mucho más cruel. Las víctimas de Paul solo estaban trabajando, siguiendo su rutina diaria, sin imaginar que ese día sería el último. Y eso es lo más aterrador de todo, la absoluta aleatoriedad de la violencia. Casos como este nos recuerdan lo frágiles que somos y lo importante que es estar atentos a nuestro entorno, no para vivir con miedo, sino para ser conscientes de que el peligro, a veces, puede estar más cerca de lo que creemos. Así que cuidaos, manteneos a salvo, y nos vemos en el próximo episodio del Foro del Miedo.